ingeniería, cálculo de ingeniería, lo tenemos acá el ingeniero Villacorta, que es especialista, digamos, en esta parte de cálculo de ingeniería, para ver que realmente es un tema que a ustedes, a futuro, digamos, se pueden ganar, le llamamos así, el PAM, haciendo este tipo de cálculo. En este caso, para nosotros, el cálculo de caída, digamos. Pero es una parte muy importante, llamemos así, de la parte de, digamos, de ingeniería, de desarrollo de ingeniería, que muchos de ustedes tal vez les toque, digamos, en el momento, digamos, de trabajar, así, utilizar, ¿sí? Entonces, por eso les pido que prestemos mucha atención, digamos, a lo que es la parte de esta de cañería, diseño de cañería, después vamos a hacer práctico, vamos a hacer varias cositas bien interesantes, digamos, ¿sí? Entonces, acuérdense que nosotros habíamos analizado, habíamos empezado una pequeña introducción, la bolilla anterior, que habíamos hablado de flujos internos y flujos externos, ¿sí? Entonces, dentro de esos flujos externos que habíamos hablado, qué sé yo, de los aviones, de los barcos, eso habíamos hablado de flujo interno. Dentro de los flujos internos, nosotros lo vamos a analizar, vamos a hablar sobre dos tipos. Lo que son conductos cerrados, lo que son conductos abiertos. ¿Cuáles van a ser los conductos cerrados? Van a ser todas las tuberías, ¿sí? Ahora ya vamos a empezar a hablar sobre tuberías, en los cuales el fluido se encuentra según donde estemos analizando. Es decir, si nosotros estamos haciendo el cálculo de una caída, por ejemplo, una instalación, puede ser una tubería de baja, puede ser una tubería de media presión, puede ser una tubería de alta presión. ¿Quién va a definir si es media, baja o alta? La propia presión de la tubería. No está muy, digamos, le llamemos así, definido en algún libro cuáles son las tres escalas para definir lo que es una media, baja o alta presión. Pero, como concepto general, yo le diría que baja presión estaríamos hablando de todas las cañerías que están por debajo. Algunos libros hablan de los 10 kilómetros cuadrados, yo le diría que mucho menor. Para mí, baja presión, como mi criterio, es una cañería en la cual la presión que ustedes trabajan no es tan peligrosa para la seguridad. Yo le diría que entre 5 y 6 kilos por centímetro cuadrado, yo le diría que eso es una presión baja. Hasta los 20, 25, podremos incluir los 40, si quieren, kilos por centímetro cuadrado, ya hablaríamos de una presión media, y ya todo lo que sea mayor a 50 kilos por centímetro cuadrado ya son altas presiones. Si ustedes están analizando las instalaciones, por ejemplo, de gas comprimido del auto, estamos hablando de 200 kilos por centímetro cuadrado. Si hablamos, por ejemplo, de la producción de extracto de amonio que se hace a partir de la sinterización natural, estamos hablando de 500 kilos por centímetro cuadrado. O sea, yo le di, ya sería una muy alta presión, ¿sí? ¿Dónde vamos a tener sistemas de depresión? Y vamos a tener sistemas de depresión, ciertos, digamos, le llamemos así, circuitos, donde nosotros necesitamos hacer algún tipo de vacío. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto que, por ejemplo, en un ingenio, si nosotros necesitábamos evaporar el agua para poder obtener el azúcar, no podíamos hacerlo a presión atmosférica porque el azúcar se quemaba? Entonces lo que yo necesitaba era bajar la presión. ¿Para qué? Para que el agua evapore a 60 grados, 65 grados, 64 grados. Entonces todo ese sistema va a llevar, digamos, una depresión. Entonces yo tendré que hacer los cálculos, no ahora con respecto a la presión, sino con respecto a la depresión. Y están también los conductos abiertos, que son canales, ríos, desagües, ¿sí? Todo lo que es distribución, por ejemplo, normalmente de agua,
mediante canales. Si a ustedes, por ejemplo, les toca hacer el diseño del canal sur, o hacer, qué sé yo, en algún momento que a ustedes les toque, por ejemplo, no sé, trabajar en alguna repartición, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lo que es la Dirección Provincial del Agua, en la cual ustedes tengan que por ahí verificar las pendientes de un canal para saber las pérdidas que tiene, etcétera, ¿sí? Normalmente, esta es la parte de conductos abiertos. Cuando llegamos a este punto, digamos, hay como un punto de inflexión en lo que es mecánica de los para civiles y lo que es mecánica de los paramecánicos, ¿sí? Los civiles ven mucho la parte esta de conducto abierto, porque realmente es parte del tema de ella, es parte del tema de ellos, de su zona, digamos, de incumbencia, mientras que nosotros nos vamos a concentrar mucho en lo que son conductos cerrados, ¿sí? O sea, lo que son propiamente las tuberías, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van escuchando bien? ¿Sí? ¿Todo bien, ingeniero? Sí, sí se escucha. Está perfecto. Bien. Perfecto. Entonces, el cálculo de pérdida de carga en tubería es lo que normalmente nosotros más vamos a utilizar. ¿Qué tipos? Flujos de agua, el más común. Flujo de gasolina nos puede tocar, que nosotros estemos trabajando, digamos, en alguna petrolera. De aceite nos puede tocar, por ejemplo, que nosotros tengamos que hacer la instalación de la distribución de aceite, que entremos a trabajar en, no sé, en patito, en cocinero, en natura, en una planta industrial de ese tipo. O nosotros nos toque trabajar en una refinería en la cual nosotros dentro de la refinería, imagínense, en una refinería tiene conductos de vapor, conductos de gasolina, conductos de fluid, conductos de queroseno, conductos de los aceites pesados que salen, los aceites livianos, agua para refrigeración, aires comprimidos, el mundo de cosas que se pueden ir transportando de cañerías, digamos. Además de eso, vamos a ver, no los análisis muy en fondo, voy a dar la base para que ustedes cursen el tema de refrigeración y anal, cómo van a ver cómo se hace todo el diseño, digamos, de acondicionamiento de aire. Lógicamente, no para ir, ustedes van a ver cuando cursen en quinto año, si no me equivoco, cómo calcular, por ejemplo, cuántos son las frigorías o los kilovatios, estábamos hablando al principio de la bolilla 1, para enfriar una pieza, para enfriar una galería, una función de la cantidad de ventanas, de la insolación, de la pérdida de calor, etcétera, etcétera. Pero a su vez también van a tener la capacidad para hacer el diseño de proyectar una refrigeración o un acondicionamiento, digamos, de, por ejemplo, todo un teatro, me acuerdo en su momento, o de todo un edificio, o de toda una casa completa con un sistema centralizado, ¿sí? O sea, fíjense cómo, a partir de esta pequeña base que vamos a ver ahora, ustedes van a empezar a tener herramientas para ir a las otras materias que van a ver en cuarto y quinto, ¿sí? Por ejemplo, después cuando vean instalaciones de vapor, cómo hacer toda la parte de cañería de vapor, que es más complejo porque empezamos a trabajar no solo con presiones, sino con calor. Y ahí se empieza a complicar un poquito más el diseño, ¿sí? Sistema de agua, red de suministro de agua, eso es lo que nosotros vamos a utilizar mucho en la industria. Se van a trabajar en una minera, a trabajar mucho con el transporte de barros, es decir, de agua con tierra, arena, minerales adentro mezclados. Entonces, hay que hacer todo el diseño de las cañerías para eso. Eso lo vamos a ver en cuarto, cuando veamos después de máquinas, toda la parte de instalaciones hidráulicas, todo, digamos, el abanico de posibilidades que se van abriendo. ¿Sí? Aquí les doy algunos ejemplos, fíjense, todo este diseño de cañería que está a la izquierda, colectores, en este caso son cañerías de agua por el color verde, todas estas cañerías plateadas que ustedes ven acá, son cañerías de vapor. ¿Por qué? Porque están recubiertas, ¿sí? Para evitar perder el calor. Hay otra cañería que pasa acá, una cañería amarilla que pasa por acá,
En definitiva, ustedes van a ver que hay un sinfín, digamos, de fluidos que ustedes pueden estar conviviendo en una misma planta industrial, ¿sí? Por supuesto, dependiendo del complejo o de la complejidad del proceso que ustedes estén, digamos, desarrollando. Y en este caso les doy el ejemplito, digamos, de el cálculo de cañerías, ¿sí? Para, por ejemplo, el acondicionamiento, en este caso, supongamos, de una oficina, ¿sí? Entonces, fíjense de importante y de real, le llamemos así, es el tema este de cálculo de cañería, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo ok? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar ahora de lo que se llama pérdidas de carga. ¿Qué es pérdida de carga? ¿Sí? Vamos a empezar a hablar un poquito. La pérdida de carga, digamos, lo vamos a referir o la vamos a sintetizar como las famosas pérdidas que aparecían en una tubería. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto nosotros allá en la vueltilla anterior que en teoría, si yo tenía una cañería recta entre un punto 1 y un punto 2, en función de la ecuación de Bernoulli, yo debería mantener la presión porque tenía la misma altura y tenía la misma velocidad. Sin embargo, en la realidad se veía que a medida que el fluido avanzaba sobre esa cañería, yo iba perdiendo presión, o sea, iba teniendo pérdidas, digamos, ¿por qué? Por la propia viscosidad del fluido, tanto interna propia del fluido como por el contacto con la superficie. Entonces, todas esas pérdidas, ¿sí?, iban, digamos, en cierta manera, yo iba perdiendo energía, y es lo que se conoce como la pérdida de carga. Esta pérdida de carga las podemos dividir en dos partes. Lo que son las pérdidas primarias, ¿sí?, lo que son las pérdidas primarias, que son las pérdidas de superficie de contacto del fluido con la tubería, es decir, lo que es la capa límite, rozamiento de una capa del fluido con otra, por ejemplo, en el caso de un régimen laminar, o de las partículas entre sí en caso de un régimen turbulento. Acuérdense que el régimen turbulento era un régimen, digamos, un movimiento caótico, ¿sí?, del fluido, mientras que en el régimen laminar eran, digamos, ¿se acuerdan? Como que yo estiraba un telescopio, ese era el movimiento, digamos, de las líneas concéntricas. Entonces, el rozamiento entre una lámina y la otra serían pérdidas internas, digamos, o la propia, digamos, caótico, el movimiento de las partículas en caso del régimen turbulento, me generan pérdida. Además del roce en la capa límite, la superficie de contacto y la superficie, digamos, sólida y el líquido, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estas son bastante importantes. Y las pérdidas secundarias ya no son pérdidas de superficie, sino son pérdidas de forma, ya no pérdidas de superficie, ¿sí? Tiene lugar en todo, que son los accesorios o las transiciones que tiene una cañería. Es decir, yo vengo con una cañería recta, tengo un codo, tengo una válvula, en otra válvula tengo un intercambiador de calor y a su vez después tengo un filtro y después tengo otra válvula más, etcétera, dependiendo cómo sea el diseño. Entonces, todos esos pequeños accesorios, ¿sí?, donde yo tengo estrechamiento, ensanchamiento, cambio de direcciones, puedo tener desprendimiento, puedo tener un montón de problemas que pasan en la corriente debido a estos accesorios, me generan pérdidas secundarias o pérdidas de forma, ¿sí? Lo que yo les pido es que ustedes piensen que no necesariamente que una se llame primaria y la otra sea secundaria, no significa que una sea más importante que la otra. Todo va a depender del trazado de la cañería. Por ejemplo, si ustedes tienen una sola cañería de 200 kilómetros de largo, recto, donde no tienen ninguna válvula, no tienen nada, obviamente las pérdidas primarias o las pérdidas de superficie
van a ser las más preponderantes, digamos, porque ustedes tienen solo tramos rectos, digamos. En cambio, si ustedes tienen, por ejemplo, en un pequeño espacio, el movimiento del fluido va por dos codos, baja, sube, entra un intercambiador de calor, después dos válvulas, a su vez tiene una desviación para un lado, una T, después tiene una válvula parcialmente cerrada, o sea, tiene más accesorios que metros de cañería. Obviamente las pérdidas secundarias, ¿no es cierto?, van a ser mucho más preponderantes que las primarias. Entonces el nombre no significa, digamos, que una es más importante que la otra, sino que va a depender el trazado de la cañería que ustedes tengan. En otra bibliografía, estas pérdidas primarias ustedes las van a encontrar como pérdidas mayores y estas pérdidas secundarias las pueden encontrar como pérdidas menores, que incluso confunden más todavía el nombre, porque uno dice, bueno, pérdidas menores no hay que darle mucha importancia. No, simplemente depende del trazado que tenga la cañería. Las pérdidas primarias son pérdidas de superficie, es decir, es rozamiento directo, digamos, mientras que las otras son pérdidas de forma, donde yo puedo tener, digamos, ensanchamientos, cambio de direcciones. Ese tipo de pérdidas me generan, por la forma, ¿sí?, pérdidas secundarias, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, va bien. Sí. Entonces, fíjense, bien, ¿me van escuchando bien o va medio entrecortado el tema? Por ahí se entrecorta. ¿Bien? Bien, bien, voy a tratar de hablar un pelín más despacio. Entonces, perfecto, ingeniero, usted ya me ha dicho entonces que de las pérdidas de flujo interno nos vamos a concentrar en lo que son cañería o conductos cerrados. A los abiertos los dejamos para los civiles, perfecto. Dentro de esos conductos cerrados tenemos dos tipos de pérdidas, las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias, perfecto. Entonces empecemos ahora a analizar, ¿sí?, qué pasa con cada una de estas pérdidas. Las pérdidas primarias, habíamos dicho que se daba en tramos. ¿Se corta mucho? Sí, se corta bastante. Sí, no, es que me parece que es el internet mío. ¿Algunos me están escuchando también muy entrecortado? No tanto, pero por ahí sí se corta un poco, pero no se corta tanto. Por favor, si usted ha dicho algo y ustedes lo han escuchado, háganme, lo volvemos a repetir, ¿sí? Sí, se sigue cortando. Entonces, Empieza a notar las pérdidas. ¿Cómo? ¿Cómo me decía Lucas? Sí, se corta. No se escucha. Se corta. Por ahí se tiende a cortar. ¿Qué problema? Bueno, vamos a ver si mejora un poquito. Lo que pasa es que acá tengo aire, no sé si será por el clima, qué sé yo. Bueno, a ver, tratemos. Entonces, si yo marcaba el punto 1 acá, ¿no es cierto?, entre un punto 1 y un determinado punto 2, ¿sí?, nosotros, si hubiéramos tenido un fluido ideal, ¿no es cierto?, la presión en el punto 1 debería ser exactamente la presión en el punto 2, por la ecuación de Bernoulli, ¿se acuerdan? Yo tenía la misma altura, la misma velocidad, tengo que tener la misma presión. Sin embargo, debido al fluido real, yo tenía que, a medida que este flujo caminaba de izquierda a derecha, o iba del punto 1 al punto 2, yo iba perdiendo energía. En este caso tenía un cierto delta de P acá que yo perdía
entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? O sea, tenía una pérdida. Esa es la famosa pérdida primaria, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, de alguna manera, compensarla a la ecuación de Bernoulli, de tal manera que ahora la ecuación de Bernoulli planteada sería la presión en el punto 1 más Z1 más la velocidad 1 menos las pérdidas que yo tengo entre el punto 1 y 2 sería igual a la presión P2 ρ por G más Z2 a la velocidad C2 al cuadrado sobre 2G. Es decir, introduzco este término HR para poder compensar de alguna manera desde el punto de vista energético a la ecuación de Bernoulli y que siga valiendo. O sea, introduzco un término más en la ecuación o en el balance de energía definitiva que yo hago entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro, le llamemos, objetivo? Es en encontrar cómo calcular esta pérdida HR. ¿Sí? Esta famosa, este término que me compensa la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, veamos cómo podemos encontrarlo a ese HR. ¿Sí? Entonces, en el cálculo de las pérdidas hay dos factores fundamentales. ¿Sí? Uno que nosotros ya lo hemos, por supuesto de los dos ya lo hemos estado viendo en la bolilla anterior, que es que la tubería sea lisa o rugosa. Ya lo habíamos analizado nosotros qué era una tubería lisa, qué era una tubería rugosa y cuál era el régimen de la corriente, es decir, si era laminar o turbulento. ¿Sí? Es decir, tengo ahora dos factores, ¿sí?, que juegan un papel importante, digamos, en el cálculo de estas pérdidas. Si la tubería es rugosa o lisa y si mi corriente es laminar o turbulenta. Son los dos factores que van a intervenir muy fuertemente, digamos, para determinar cuál es el cálculo o cómo calculo yo las pérdidas, ¿sí?, en una cañería. Ustedes van a ver, cuando empiecen a analizar información y a leer libros, que hay un montón de ábacos, tablas, curvas, monogramas para el cálculo de pérdidas, tanto primaria como secundaria. ¿Sí? La idea es que nosotros le demos un pantallazo general de cómo es el procedimiento, a qué se deben, y después yo lo que les pido es cuando ustedes en su momento ya profesional les toque analizar o ver distintos tipos de curvas ábacos, tengan mucha precaución en ver de qué fluido se trata, cuáles son las condiciones, cuáles son las unidades, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso para evitar errores, ¿sí? Ustedes por ahí van a ver que hay un montón, y hay tablas que están en metro, hay tablas que están en milímetros, hay tablas que están en pulgadas, entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, ahora, hay un montón que se han realizado. ¿Qué lo haciendo? Han puesto tuberías con agua, han ido cambiando los diámetros, han ido aumentando la velocidad, han ido aumentando las longitudes y en definitiva se ha llegado a esta conclusión muy importante, ¿sí? Donde las pérdidas esas en una cañería o las pérdidas primarias son directamente proporcionales a la longitud, es decir, si yo tengo mayor longitud, voy a tener mayor pérdida. Son directamente proporcionales a la velocidad al cuadrado, es decir, si yo tengo mayor velocidad en la cañería, voy a tener mayores pérdidas. Y son inversamente proporcionales al diámetro. ¿Qué significa esto? Que una cañería para la misma longitud, ¿no es cierto?, y para la misma velocidad, si el diámetro es más chico, la pérdida va a ser más grande con respecto al mismo caño, pero de un mayor diámetro. Entonces, obviamente,
intuitivamente nosotros vamos a decir, bueno, tratemos de usar la longitud, realmente no la puedo establecer yo como calculista, sino me lo establece por ahí el propio problema, ¿sí? Entonces, mira, yo tengo que llevar agua de acá hasta acá, entonces no puedo jugar con la longitud muchas veces porque eso normalmente es o está definido por la trayectoria que yo necesito para la cañería. Muchas veces yo voy a poder ir derecho de un al otro. Voy a tener que ir por una calle, subir, cruzar una calle, bajar, cruzarla por arriba, cruzarla por abajo. Tendré que hacer una curva, volver a entrar, volver a salir en función de todo lo que la práctica, digamos, me imponga. Poder jugar con qué velocidad utilizar en la cañería y con qué diámetro voy a utilizar en la cañería, ¿sí? También voy a tener que ir jugando en decir, bueno, uso bajas velocidades. ¿Para qué? Para que no tener tantas pérdidas. Pero bueno, Chango, ¿sabes cuál es el problema? Que necesitamos tener un cierto caudal. Entonces tengo que aumentar el diámetro porque he usado baja velocidad para mantener las pérdidas chicas. Pero resulta que aumentar un diámetro significa más plata en la instalación. Entonces ahí empieza un juego de ¿qué gasto en pérdida? Gasto más potencia en la bomba, pero gasto menos en la instalación, o gasto más en la instalación y menos en la bomba, y así empieza un juego, digamos, de pérdidas de energía con respecto a cuánto me sale la instalación propia, ¿sí? Entonces, quiero que les quede claro esto, que las pérdidas son directamente proporcionales a la longitud, directamente proporcionales a la velocidad al cuadrado y inversamente proporcionales al diámetro. Esto, por supuesto, es una constante, ustedes no pueden hacer nada, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo vayamos, digamos, entendiendo. ¿Qué herramienta nos va a permitir a esta proporcionalidad hacer la igualdad? El que se conoce como el famoso coeficiente lambda, ¿sí? Este coeficiente lambda es el coeficiente de fricción, coeficiente de pérdida. Van a encontrar distintos, digamos, no en función de la bibliografía que ustedes vayan estudiando. Pero este factor lambda, este coeficiente de fricción, digamos, es el que me permite a mí, a la proporcionalidad, hacer la igualdad en esta ecuación. Y esta ecuación es la que se conoce como la ecuación de Darcy-Weisbach. No es la única ecuación, repito, no es la única ecuación para cálculo de pérdidas en una cañería. Es por ahí la más utilizada, la más famosa, digamos, pero no es la única, ¿sí? No es la única ecuación para cálculo de cañería. Yo les voy a mostrar al final que hay algunas otras, digamos, tipo de ecuación, ¿sí? Pero es la más conocida y la que normalmente trabaja la mayoría de los programas que por ahí ustedes pueden llegar a utilizar para hacer cálculo de pérdidas en cañería, ¿sí? Entonces, las pérdidas de las cañerías, que se van a medir en metros, ¿sí? El metro va a tener el coeficiente de pérdida, coeficiente de fricción, ¿sí? Coeficiente LA, que no tiene dimensión, es adimensional. La longitud de la cañería va en metros, el diámetro de la cañería va en metros, va en metros sobre segundo. G, por supuesto, en metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? De manera que toda la pérdida me va a arrojar cierta cantidad de metros de pérdida. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado, cuando hacíamos el análisis de la ecuación de Bernoulli, y yo le decía, bueno, en realidad vamos a trabajar, si analizamos las unidades, daban metros cuadrados sobre segundo cuadrado, es una unidad medio rara. Yo le decía, bueno, lo lógico es en realidad utilizar una especie de energía específica, que eran estos famosos metros de energía, porque era mucho más fácil para entender. Y lo más fácil, digamos, para entenderlo y para traducirlo era, bueno, yo le decía, bueno, un kilogramo por centímetro cuadrado son 10 metros de energía. Entonces, si por ejemplo
me da que mi pérdida es de 10 metros, significa que yo he perdido 1 kilo por centímetro cuadrado de presión en esa trayectoria de la cañería, ¿sí? Es un poco, acá vamos a empezar a trabajar mucho más con los metros, digamos, que con los kilos por centímetro cuadrado, que normalmente estamos más acostumbrados nosotros a la parte de energía, digamos, y de presión, ¿sí? Bien, entonces, ahora, yo les puedo decir, listo, ya les he dado la herramienta para que ustedes puedan calcular las pérdidas en cualquier cañería. Ya está, listo, perfecto. Ahora, ¿dónde se empieza a centrar el problema? En cómo calcular este famoso coeficiente de pérdida lambda. Acá es donde acá es donde se empieza a armar el lío y decir, bueno, ajá, perfecto. ¿Y cómo encontramos ese factor lambda? ¿De qué depende ese factor lambda? ¿Sí? ¿Depende de qué? Depende de muchas cosas, de pocas cosas. Lo puedo obviar, lo puedo prácticamente hacer valer cero. Bueno, ahora vamos a empezar a entrar un poquito en este tema de cómo calcular o cómo encontrar ese factor lambda, ¿sí? Entonces, les vuelvo a hacer un repaso para que se vayan ubicando ustedes, digamos, dónde están. De todo lo que son cañerías de flujo interno, ¿sí? Nosotros vamos a analizar lo que son cañerías, ¿sí? Dentro de las cañerías hemos dicho que hay pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Y dentro de estas pérdidas primarias lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cómo calculamos estas famosas HR? Que ya hemos determinado cómo calcular. Lo que tenemos que determinar ahora es cómo se calcula este factor lambda que nos permita calcular estas pérdidas y poder aplicar la ecuación de Bernoulli o la que fuere, esto para determinar cuánto es lo que yo pierdo, digamos, de energía en el camino y poder estimar correctamente mi instalación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Un poquito mejor? ¿Alguna duda, consulta, Sí, pregunta hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, bien. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el famoso coeficiente de fricción, el famoso coeficiente lambda? El coeficiente lambda, fíjense, de todo lo que depende. Depende de la velocidad que yo tengo, del diámetro de la tubería, de la densidad del fluido, de la viscosidad del fluido, de la rugosidad de la cañería. O sea, miren, todo depende, digamos, este coeficiente, o sea que no es tan sencillo de calcularlo, ¿sí? Acuérdense, les vuelvo a hacer un repasito. Nosotros si esta foto que ustedes ven ahí es la, digamos, la superficie real, ¿no es cierto?, de una cañería, donde tenemos distintos picos acá, ¿no es cierto? Nosotros teníamos en cierta manera un promedio que me daba una cierta rugosidad E, ¿sí? Una rugosidad absoluta E, ¿sí? Que era una especie como el promedio, esa rugosidad E, de todos los valles estos que vienen, digamos, en cierta manera, supongamos que nosotros la cortemos a la rugosidad E ahí, como que este ancho, digamos, sea el promedio de todos los valles, ¿sí? Entonces, en definitiva, el factor lambda es su función de la velocidad, del diámetro, de mu y de la rugosidad absoluta. Pero a su vez también que lambda era un factor adimensional, por lo tanto necesito también que sea función de variables adimensionales. Entonces, si yo todos estos valores, con todos estos valores, es decir, meto el drag de manera que yo obtenga, ¿se acuerdan que si yo dividía la rugosidad absoluta en la rugosidad, pero dejemos el Inge,
Si yo dividía la rugosidad absoluta en el diámetro de la cañería, obtenía la rugosidad relativa, y esto no es ni más ni menos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos en la parte de, fíjense cómo ahora empezamos a relacionar todas esas cosas que yo le iba tirando en todas las bolillas, ahora las empezamos a juntar a todo. Cuando hablábamos cuando veíamos la parte esa de leyes de semejanza, que bueno, cuando hay muchas variables para analizar y es muy complicado el problema, bueno, tomemos una variable que me englobe varios. Entonces ahí aparece el famoso número de Reynolds, que era cuando yo tenía problemas en los que preponderaban, digamos, las fuerzas tangenciales con respecto a las fuerzas de inercia, que en este caso clásico, digamos, de cañería. Entonces, fíjense cómo yo uno la velocidad, el diámetro y la densidad del fluido y la viscosidad dinámica o la viscosidad absoluta del fluido, las uno en un solo valor, que es el número de Reynolds. Y a esta rugosidad absoluta la pongo como una rugosidad relativa, porque obviamente es muy diferente, digamos, en cierta manera la incumbencia de esa rugosidad absoluta si el diámetro es extremadamente grande que con respecto a un diámetro extremadamente chiquito. Entonces, para poder poner todo este lambda que es adimensional en funciones de variables adimensionales, utilizo el número de Reynolds y la rugosidad relativa, ¿sí? Rugosidad relativa, que es la absoluta dividido en el diámetro, ¿sí? Entonces, ahora ya obtenemos, digamos, de todas las variables que teníamos, imagínense, hemos pasado de 5 variables y hemos pasado solo a tener 2 variables. Fíjense cómo lo hemos logrado, digamos, en cierta manera, digamos, a la cantidad de variables a analizar. Entonces, en definitiva, el coeficiente de fricción, como se llama en alguna bibliografía, depende de 2 variables adimensionales: el número de Reynolds y la rugosidad relativa, ¿sí? Vamos a ver, les voy adelantando que si el número de Reynolds es muy pequeño, es decir, el régimen es laminar, el coeficiente lambda solo depende del número de Reynolds y no depende de la rugosidad relativa. ¿Por qué? Porque en el régimen laminar, las capas laminares, en cierta manera, hagan de cuenta como que ustedes tuvieran toda una capa laminar que tapa en cierta manera todas esas imperfecciones de la superficie y la hace una superficie perfectamente lisa. ¿Por qué? Porque es todo el laminar, son todas capas que se mueven, ¿sí? Entonces, en cierta manera, digamos, cualquier, le llamemos así, protuberancia que tenga la superficie que me pueda llegar a generar algún tipo de turbulencia debido a ese pico, la misma viscosidad, ¿no es cierto?, las mismas fuerzas viscosas de ese flujo laminar automáticamente me la absorben, me la destruyen y sigue siendo todo laminar. O sea, no depende en nada de la rugosidad si el flujo es laminar. Si nos vamos al otro extremo, que se llama cuando el régimen es completamente turbulento, o sea, un Reynolds muy grande, ya el coeficiente no depende del número de Reynolds y sí mucho de la rugosidad relativa. ¿Por qué? Porque la subcapa laminar es tan finita. ¿Se acuerdan que cuando el número de Reynolds crecía, esa subcapa laminar que se generaba cada vez era más finita? Por lo tanto, si yo tengo picos más grandes, que son, le llamemos de cierta manera, que no llega, que la subcapa laminar no los llega a tapar, ¿sí? Tengo, esos picos me generan mucha turbulencia, muchas perturbaciones en el flujo que me generan, digamos, que la influencia del Reynolds ya no sea tan grande y sí dependa de si tiene muchos picos o pocos picos las pérdidas, digamos, en cañería. Entonces ese sería como el otro extremo. Es decir, cuando es laminar solo depende del número de Reynolds y es completamente solo depende de la
rugosidad relativa. Y después el intermedio, en el cual depende de los dos, ¿sí? Tanto del Reynolds como de la rugosidad relativa. ¿Ah? Entonces serían los extremos, y en el medio sí depende de las dos A. Laminar solo el número Reynolds si es completamente lento, que la subcapa laminar es demasiado chiquita, de gráfico para que lo entiendan mejor. Ahora bien, si la ecuación de Darcy-Weber, esa que habíamos puesto, en vez de ponerla en función de la velocidad, la pongo en función de el caudal, es decir, ustedes plantean que el caudal es cantidad por área y el área de una superficie circular, ustedes saben que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, entonces ustedes reemplazan la velocidad esta en la ecuación de Darcy-Weber y obtienen las pérdidas ahora, en función del caudal. ¿Por qué se las muestro ahora? Para que la vean y la tengan presente, porque después, el año que viene, vamos a utilizar mucho esta ecuación para ver cómo van variando o cambiando las pérdidas en función del caudal. ¿Sí? Pero se las dejo presentadas por ahora. Fíjense que ahora las pérdidas van a depender con el caudal al cuadrado y con el diámetro a la quinta, ¿sí? Entonces es importante que son, digamos, las dimensiones, las velocidades, digamos, cuando hacemos el diseño de cañería. Entonces, otra forma de interpretar cómo varían las pérdidas con el caudal, ¿sí? ¿Por qué les adelanto esto? Porque vamos a ver el año que viene la famosa, digamos, curva de instalación en función de la curva de la bomba, me va a determinar cuál es el punto de funcionamiento de la bomba esa. Eso lo vamos a ver más tarde. Simplemente quiero que lo tengan y que sepan que yo a pérdida también la puedo poner en función del caudal, ¿sí? Porque simplemente de continuidad yo puedo reemplazar en la ecuación y poner, digamos, las pérdidas en función del caudal, ¿sí? Entonces, perfecto, me sigue complicando usted la vida, porque primero me ha hablado sobre pérdida de conducto cerrado, después que íbamos a hablar solo en cañería, después que había pérdidas primarias y secundarias, y ahora estamos de las pérdidas primarias, habíamos calculado cómo se calculaban las pérdidas HR con la ecuación de Darcy-Weber, perfecto. Entonces que apareció un coeficiente lambda, bien, pero resulta que ese coeficiente lambda depende del número de Reynolds de la rugosidad relativa, ¿sí? Entonces ahora vamos a seguir analizando qué pasa con el coeficiente ese lambda cuando yo tengo un régimen laminar, es decir, habíamos dicho que solo dependía del número de Reynolds, ¿sí? Entonces, un poco lo que les dice acá, simplemente como la velocidad es muy grande en un régimen laminar, cualquier perturbación que pueda generarme a mí la rugosidad relativa, la propia viscosidad automáticamente, digamos, me la absorbo, ¿sí? Entonces es puramente viscoso ese fluido, digamos, no me genera nada, salvo, digamos, la pérdida propia por el número de Reynolds, no por la rugosidad relativa. Entonces, en el régimen laminar, lambda no es función de la rugosidad, y ya hemos visto que lambda solamente depende del número de Reynolds. Bien, demostremos un poco esto, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tomo una cañería cualquiera en la cual tiene un cierto radio R, ¿sí? Y yo he tomado dentro de esa cañería un pequeño cilindro que tiene un área A1, tiene un área A2, tiene una cierta longitud L, y en la cual, porque obviamente acá tenemos el radio R y acá la distancia X, obviamente aparece, ahora sí, ¿se acuerdan cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, la demostración de la ecuación de la hidrostática o de equilibrio relativo, donde nosotros los esfuerzos de corte, ¿se acuerdan que lo hacíamos cero y directamente planteábamos, digamos, las ecuaciones de sumatoria de fuerza? Pero en este caso estamos hablando de un flujo laminar
laminar, por lo tanto, ¿se acuerdan que para que un flujo sea laminar o turbulento tenía que existir viscosidad? Por lo tanto, ahora sí aparece aquí un esfuerzo T o una fuerza T, puesto contraria al movimiento del fluido, ¿sí? Entonces, al ser el flujo uniforme, que la variación del ámbito de tiempo vale 0, eso era un uniforme, no hay aceleración. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza tiene que ser igual a 0 según la primera ecuación, la ley de Newton. Entonces, fíjense, ¿cuál es la fuerza que yo voy a tener acá? Voy a tener la presión por el área A1, o la presión P2 por el área 2 que está actuando en esta superficie, ¿sí? Y menos la fuerza T que me está generando hacia allá. Sería igual a la fuerza por la aceleración en la dirección en X, pero obviamente la variación de la velocidad respecto al tiempo es 0 porque es un flujo uniforme, ¿sí? Entonces, simplemente planteo eso. Ahora bien, las presiones actúan en el centro de gravedad del área transversal y T, la fuerza T, esta es el área en el contacto, digamos, laminar del fluido. Entonces, me parece que la mejor forma de que ustedes lo entiendan, en cierta manera, sería la piel del cilindro, ¿sí? Esta me parece que es la mejor palabra que he encontrado, que entiendan cuál sería o dónde está actuando esa fuerza T. Sería, digamos, toda la piel que tiene el cilindro a la vuelta, ¿sí? Ahí está actuando este esfuerzo T debido a la viscosidad, porque acuérdense que esto es como un telescopio, ¿sí? Eran, digamos, capas concéntricas, digamos, entonces entre una capa y otra está actuando esa fuerza T, ¿sí? Entonces, el área donde actúa la fuerza debido a la presión es pi por radio al cuadrado. Por supuesto, el radio varía en función de cómo yo tome, ¿no es cierto?, mi cilindro. ¿Y cuál va a ser el área en la cual está actuando T? Fíjense, ¿se acuerdan de la ecuación de viscosidad de Newton? Que la tensión de corte tau era la fuerza T sobre el área, y eso era igual a mu, por lo que varía la velocidad con respecto al radio. ¿Por qué? Porque el otro problema que tenemos acá es que la velocidad varía con respecto al radio. Nosotros sabemos que vale 0 en este punto, pero va cambiando de valores a medida que va haciéndose más chico el radio. Entonces tengo una variación de la velocidad respecto al radio. Por lo tanto, yo puedo decir que la fuerza T esta vale. ¿Cuánto vale el área? Vale pi o 2pi por radio por la longitud L. O pi por diámetro, digamos, como ustedes quieran. En este caso pongo el 2 y usando el término radio y no diámetro. Entonces, ¿qué tienen acá? Sería el perímetro o la longitud L, me da la piel, le llamemos así, del cilindro. El mu queda como está, por la variación de la velocidad. ¿Se entiende? ¿Cuál es la superficie que estoy analizando acá? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿No? Bien. Perfecto. Entonces, ahora, reemplazo en la ecuación esta que habíamos planteado, aplicando la primera ecuación de Newton, todo lo que hemos encontrado, pongo pi por radio cuadrado, en vez de poner el otro pi por radio al cuadrado, y en vez de poner t, pongo 2pi por L, por mu, por diferencial de C sobre diferencial de L. Una cosa que pasa, fíjense que apareció un signo menos y acá aparece un signo más. ¿Por qué aparece signo más acá en el tercer término? Va disminuyendo a medida que aumenta el valor de R. Es decir, acuérdense que más o menos en una cañería, si este es el eje, yo tengo el radio R acá, yo sé que uno de los puntos acá vale 0, entonces a medida que aumenta R, la velocidad va disminuyendo hasta que llega a 0 en la superficie.
Por lo tanto, por eso aparece este valor de positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variación de la velocidad con respecto de R, a medida que aumenta R, la velocidad se va haciendo más chica. Entonces, me queda este signo negativo, se me hace positivo acá en el término. ¿Sí? Entonces, en definitiva, puedo poner que delta de P es lo que yo estoy buscando, o sea, cuánto pierdo entre el punto 1 y el punto 2. Delta de P por pi por el radio al cuadrado igual a menos 2pi RL viscosidad por la variación de la velocidad con respecto de él. Simplemente he ordenado acá las ecuaciones y a estas dos le he unido como un delta de P. ¿Sí? Dividir por R para hacerlo un poquito más cómodo y me queda delta de P por R a menos L por mu por la variación de la velocidad respecto de E. ¿Sí? Bien. Ahora, en definitiva voy a encontrar, o podríamos empezar a decir, bueno, mira, yo ahora podría encontrar cómo varía la velocidad en ese cilindro. Y como menos, obviamente aparece el signo menos, ¿por qué? Porque a medida que yo aumente el radio, la velocidad va disminuyendo. Delta de P sobre 2 L mu R por diferencial de R. Si yo integro esta ecuación, me queda C igual a menos delta de P, todo esto era constante, y ustedes ya saben que la integral de R es R cuadrado sobre 2 más una cierta constante de integración X, que todavía no la conozco, tiene algún valor. Entonces, hagan un poquito de memoria. Cuando ustedes estaban cursando cálculo 1 o cálculo 2, si no me equivoco, ¿cómo hago para obtener esa constante C? Tengo que tratar de encontrar si tengo alguna condición de borde, es decir, alguna condición donde yo sé cuánto vale la variable y cuál es su resultado. Entonces, ¿cuál es mi condición de borde? Que yo sé que la velocidad es 0 cuando el radio R es igual al radio R total. ¿Por qué? Porque por la condición de no rebalamiento, yo sé que la velocidad en la superficie del caño tiene que ser 0. ¿Sí? Por la condición de no rebalamiento, esa que visto ahí en la bolilla número 1, y cada tanto va apareciendo cada 2 por 3, digamos, en el análisis nuestro. Entonces, si yo a la ecuación general esta que habíamos encontrado de la integral, la particularizo para mi condición de borde, me queda 0 igual a menos delta P por el radio al cuadrado más X. Por lo tanto, obtengo cuánto vale el valor de X o de esa constante de integración. La reemplazamos a la constante de integración en la ecuación que habíamos encontrado antes y obtenemos que la velocidad sea menos delta de P sobre 2L mu R cuadrado sobre 2 más todo eso que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Ahora bien, en definitiva, la velocidad C, saco factor común delta de P sobre 4 veces L por la viscosidad dinámica por el radio R grande al cuadrado menos el radio R que yo esté analizando al cuadrado. Ese va a ser, digamos, la velocidad. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que obtengo yo acá? Es la ecuación de una parábola, que en el espacio en definitiva es un paraboloide. Por lo tanto, yo acá demostramos que en un flujo laminar, ¿sí? En un flujo laminar, el perfil de velocidad es una parábola. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que en un flujo laminar el perfil de velocidad era una parábola así? Donde la velocidad máxima lógicamente va a estar cuando el radio sea igual a 0, porque este término se me hace 0. Dejo de restarle, por lo tanto tengo la velocidad máxima en el centro. Por lo tanto, si yo particularizo para el radio R igual a 0, voy a obtener cuánto vale la velocidad máxima en el centro, digamos, del caño, que es delta de P sobre 4 veces la longitud por mu por el radio al cuadrado. ¿Sí? Obviamente es medio complicado encontrar o tratar de trabajar con esa velocidad máxima. Entonces lo más fácil es trabajar con la velocidad media.
esa velocidad media yo la puedo calcular por continuidad. Directamente, yo sé que la velocidad es el caudal sobre pi por el radio al cuadrado. Esto es el área, ¿sí? Este es el área del caño completa, digamos, ¿sí? Entonces esa va a ser la velocidad media. Ahora, para poder determinar cuánto vale el caudal que pasa a través de un anillo, ¿por qué? Porque ahora lo que tengo que entrar, es cierto, la velocidad media ya está. Ahora veamos cuánto vale el caudal que pasa por el anillo ese que yo esté calculando, digamos, para tratar de juntarla a la ecuación que yo había encontrado anteriormente, digamos. Entonces, si yo tengo un pequeño anillo que tiene a un cierto radio R, tiene un cierto ancho de R, ¿sí? Yo puedo decir que el caudal es un diferencial de área por la velocidad, donde el diferencial de área es 2pi por radio, que sería en cierta manera el perímetro por D. ¿Por qué pueden multiplicarlo por dr? Porque dr es muy chiquito, o sea, simplemente el perímetro ese pequeño ancho que yo le doy, tendré el área que tengo en ese pequeño anillo. Por la velocidad C que tenga en el anillo. Por lo tanto, velocidad C, que es la que habíamos calculado anteriormente, valía delta de P sobre 4 veces la longitud de L por mu por R al cuadrado menos R chico, ¿sí? Igual, integro en 0 y R, es decir, entre el centro y el radio total R que yo tenga acá, o sea, entre toda la cañería, ¿sí? Llego 2pi, saco para afuera todo lo que es, digamos, constante, y en definitiva llego a que el caudal que va a pasar por esa cañería, ¿sí? Es delta de P por pi por R a la cuarta sobre 8 veces la longitud por mu. Fíjense que acá aparece, digamos, la longitud, digamos, como inversa al caudal. O sea, cuanto yo más longitud tenga, lógicamente, menor caudal voy a tener. Cuanto mayor delta de P tenga, mayor caudal voy a poder pasar entre el punto 1 y el punto 2. Y obviamente, si tengo un mayor radio, es decir, un mayor tamaño, voy a poder pasar mayor caudal, bien, ¿sí? Entonces, reemplaza en la velocidad, en el cálculo de la velocidad media, para poner esta velocidad y ahora sí ya en función de los radios, yo obtengo la ecuación esta, que delta de P por R al cuadrado sobre 8 veces la longitud por mu. Comparando si yo la comparo a esta con la de la velocidad máxima, fíjense, la de la velocidad máxima era 4 veces, o era delta de P sobre 4 veces L por mu por R a la cuarta. Fíjense que es la misma, nada más que acá aparece un 8, ¿sí? Por lo tanto, en definitiva, la velocidad media es la velocidad máxima sobre 2, ¿sí? Yo puedo demostrar ahí, digamos, que la velocidad media es la velocidad máxima sobre 2. Es decir, la parábola esta del perfil de velocidades, la velocidad media es ni más ni menos que la mitad de la velocidad máxima esa que obtenemos ahí, ¿sí? Parte, digamos, de todas las demostraciones, digamos, que vamos haciendo, ¿sí? Entonces, habíamos planteado nosotros, y en definitiva, si yo sustituyo, en vez de usar radio, pongo diámetros, ¿sí? Pongo diámetro, en vez de usar radio, pongo diámetros, ¿sí? La velocidad media queda como delta de P por el diámetro al cuadrado sobre 32, porque el 4 me pasa para abajo, el 2 veces el diámetro me queda un 4, pasa para abajo, me queda 32 por L por la viscosidad dinámica. Si yo despejo ahora la pérdida, esto sería lo equivalente de la HR, ¿sí? Lo que se llama la ecuación de Pouzeville. ¿Qué es lo importante de la ecuación de Pouzeville? Pouzeville me dice que para un flujo laminar, las pérdidas dependen directamente de la longitud, directamente de la velocidad, fíjense, de la velocidad, no de la velocidad al cuadrado,
y del diámetro al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, esa es la diferencia, digamos, entre el flujo laminar y turbulento. Si yo multiplico y divido los dos miembros sobre 2 ρg por c, ¿sí? Directamente puedo obtener delta de P, vale. Simplemente este artilugio, le llamemos, este artificio matemático, lo uso simplemente para que la podamos acomodar un poquito a la ecuación, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede parecida a la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, fíjense, me queda el 2 me hace un 64, viscosidad dinámica, L T cuadrado ahora, digamos, C al cuadrado sobre velocidad C abajo, diámetro ρ, diámetro de vuelta 2G, ρg. Si yo reemplazo todo esto, acuérdense simplemente porque quiero ponerlo como HR, ¿sí? Delta de P sobre ρ, porque lo paso para acá viendo, me queda 64, fíjense que acá yo tengo esto, no es ni más ni menos que 1 sobre el número de Reynolds. ¿Sí? Toda esta ecuación que ustedes ven acá, todo el término, acuérdense que el número de Reynolds era la velocidad por el diámetro por ρ sobre la viscosidad dinámica. Por tanto, esto es 1 sobre Reynolds, por tanto me queda 64 sobre Reynolds por L sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G. No sé por qué me aparece el menos acá. Ah, perdón, por la velocidad media al cuadrado sobre 2G. Queda medio ahí. Pero esto significa velocidad media al cuadrado, no sea la menos 2. ¿Sí? Bueno, voy a tener que poner media ahí como subíndice. Y fíjese, comparo esto con la ecuación de Darcy-Weisbach, en definitiva, obtengo que el valor de lambda vale 64 sobre el número de Reynolds. ¿Cuándo fue laminar? Cuando el flujo es laminar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? La ecuación demuestra que las pérdidas de carga en régimen laminar son proporcionales a la primera potencia de la velocidad, no la velocidad al cuadrado, y que el coeficiente de fricción para flujo laminar se calcula como 64 sobre el número de Reynolds. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo una cañería, calculo el número de Reynolds, simplemente el factor lambda S, para poder calcular cuánto vale la pérdida, lo calculo como 64 sobre el número de Reynolds. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahora o se han mareado un poco? ¿Cómo vamos? Va por ahora. ¿Vamos bien? ¿Vamos? Va. Por ahí, en definitiva, todo este análisis matemático que hemos hecho ha sido para que ustedes vean o demostrarle a ustedes que la distribución de velocidad en el flujo laminar es parabólica, que la velocidad media es la mitad de la velocidad máxima, y lo más importante es cómo calcular el factor lambda, que ese factor lambda es 64 sobre el número de Reynolds. ¿Sí? Entonces, de ahora en adelante, si a ustedes les toca hacer el cálculo de una cañería y llegan a tener que calcular el factor lambda y tienen o demuestran o hacen el cálculo de que su flujo es de régimen laminar, ese factor lambda simplemente se calcula como 64 sobre el número de Reynolds. ¿Cómo obtengo? ¿Cómo el régimen? Ustedes ya lo saben. Si es menor a 2300 laminar, si está entre 2300 y 4400 es una transición, y mayor a 4400 es turbulento. ¿Sí? Eso ustedes ya lo saben. Ahora, ¿qué pasa cuando el régimen turbulento en una tubería lisa? Es decir, digamos que estoy no es completamente turbulento, en el cual la subcapa laminar se ha hecho tan chiquita que yo ya tengo esos picos que sobresalen de la superficie, digamos, ¿sí? A eso acuérdense que ese era el término de tubería lisa, cuando la subcapa laminar esa tapaba todos los valles, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Si el número del Reynolds, acá hay mucho no hay una demostración matemática, sino que son todas, en cierta manera, fórmulas empíricas, ¿sí?
Entonces, si el número de Reynolds está entre 4.400 y 100.000, podemos utilizar la ecuación de Blasius. Blasius dice que lambda se calcula como 0,316 sobre Reynolds a la cuarta. Entonces, si usted calcula el número de Reynolds es menor a 100.000, podrían utilizar esta ecuación para calcular el valor de lambda. Ahora, si ustedes tienen un número de Reynolds mayor a 100.000, sigo con una tubería lisa, aparece otra ecuación que se llama la de Karman-Plant, que dice que, fíjense que esta ya es un poquito más compleja, porque ya tiene el valor de lambda en dos partes de la ecuación. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve? Tendría que ir poniendo valores a los lambda hasta que de alguna manera ambas ecuaciones, digamos, se igualen, ¿sí? Lo cual, por supuesto, en Excel se puede hacer, pero ya empieza a complicarse un poquito, digamos, el cálculo, ¿sí? Ahora, también cuando ya es extremadamente turbulento y ya es rugosa, pueden aplicar la fórmula de Colebrook-White, que es esta otra fórmula que también es bastante compleja. ¿Por qué? Porque aparece el factor lambda en los dos términos de ecuación. Ya aparece la rugosidad, ¿sí? Ya aparece la rugosidad relativa y tendría que ir con los valores de la rugosidad relativa, ir poniendo valores a lambda hasta que la ecuación se iguale. Obviamente, esto, digamos, es bastante complejo, digamos, ¿sí? Es bastante complejo. Cuando el número de Reynolds son más elevados, o sea, la superficie se vuelve más rugosa desde el punto de vista hidráulico. Acuérdense, pues yo no voy a modificar la rugosidad, tiene por sí misma. El número de Reynolds se va haciendo cada vez más capa lisa se va haciendo cada vez más chiquito, desde el punto de vista hidráulico es más rugosa. Entonces puedo usar la segunda ecuación de Plant, que es parecida a la otra, donde también aparece el número lambda acá, pero acá aparece de lado y aparece la rugosidad relativa. Es decir, digamos, es bastante complejo decir, bueno, ¿de dónde uso una? ¿Dónde uso la otra? ¿Cuándo sé bien si es completamente turbulento? No, o sea, es bastante complejo la solución de las ecuaciones y cuándo utilizar cada una. Entonces, viene el famoso diagrama de Moody. ¿Qué es lo que hace el diagrama de Moody? El diagrama de Moody lo que ha hecho ha sido meter todas las ecuaciones en un gráfico. Por eso es tan importante el diagrama de Moody. Ha metido todas las ecuaciones en un gráfico muy bastante, digamos, claro, para que ustedes podamos nosotros obtener el coeficiente lambda, digamos, ¿sí? Es decir, ha puesto la ecuación de Ponsonville para la parte, digamos, de flujo laminar, junto con la ecuación de Cook-White, que hace el cálculo, digamos, en todos los casos de valores, tanto de coeficiente de fricción, tanto para flujo laminar turbulento o completamente turbulento, ¿sí? Este es el famoso diagrama de Moody. Por ahí alguno lo conoce o ya lo ha visto, ¿sí? Si viene, digamos, de alguna escuela técnica. Fíjense, acá arriba tengo yo los valores de Reynolds, ¿sí? Fíjense, o acá abajo, digamos, si lo quieren para la nomenclatura nuestra. Este 10 a la 3, ¿no es cierto? 10 a la 3 significa que es 1000, acá tenemos un 2000, acá tenemos un 3000, acá tenemos un 4000, ¿sí? Entonces, fíjense, hasta 2000, 2300 más o menos, que sería esta zona. Bueno, fíjense que es toda la zona laminar, o sea, tengo una recta, donde esta recta obviamente es 64 sobre el número de Reynolds. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el factor lambda, que está acá, aquí está el factor de fricción, yo tengo que venir con, supongamos que yo tenga, no sé, 1000. Yo vengo con el 1000, vengo derecho, toco y vengo para acá.
Entonces yo obtengo acá, por ejemplo, el valor del coeficiente de fricción, en este caso, fíjense que son 10 a la menos 1, o sea, vale 0,6. Perfecto. Ahora, entre 2000 y 4000, fíjense acá aparece una zona crítica, la zona crítica en este caso, pero ya a partir de los 4000 y pico ya hay, digamos, como curvas, y toda esta zona de aquí para allá ya es turbulento, donde ustedes tienen el número de Reynolds abajo acá, y cada una de estas curvas que ustedes ven acá son rugosidades relativas. Esto que ustedes ven acá es la rugosidad relativa epsilon sobre diámetro, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tenga, esto es 4000, acá ustedes tienen 10.000, acá ustedes tienen 100.000, por ejemplo, este día a las 5 es 100.000, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tenga 100.000 de número de Reynolds, ven, tum, 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 tum. Veo cuál es la rugosidad relativa del caño. Supongamos un caño de acero nuevo, que habíamos dicho que era 0,005. 0,005, más o menos está por acá. Entonces vengo por aquí, tengo que subir hasta acá. Subo hasta acá, toco y de ahí vengo y saco cuánto vale mi coeficiente de fricción. ¿Ve? Y fíjense que acá hay una zona negra, una línea negra, en las cuales acá prácticamente estas curvas se han hecho rectas. Es decir, que no importa que ustedes varíen el número de Reynolds acá, ¿sí? El valor del coeficiente de fricción es siempre el mismo. ¿Por qué? Porque acá solo depende de la rugosidad relativa y no del número de Reynolds. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que le quiero marcar? Toda esta zona amarilla que ustedes ven acá es la zona de flujo laminar, donde el número o el factor de fricción solo depende del número de Reynolds, ¿sí? Después tengo, por supuesto, una zona de transición, ¿no es cierto?, en la cual no la vamos a analizar porque es inestable, pero sí ya a partir de los 4000 tengo toda esta zona que ustedes ven acá, en la cual, en el diagrama de Moody, en la cual el factor de fricción depende del número de Reynolds y del coeficiente de fricción o de la rugosidad relativa epsilon de diámetro, o sea, depende de los dos. Y si me vengo a una zona completamente turbulenta, que sería esta que ustedes ven acá ya, esta que ven acá en especie cuadriculada que le pongo acá, acá toda esta zona solo depende de la rugosidad. ¿Por qué? Porque es tan grande el número de Reynolds, ¿sí? Es tan grande el número de Reynolds que el valor, digamos, de la rugosidad relativa, ¿no es cierto?, es muy influyente porque su subcapa laminar se ha hecho muy chiquita. ¿Y por qué se va tanto para acá, para esta punta? ¿Por qué se va tanto por esta zona? Porque obviamente acá usted tiene valores de rugosidad muy altos. Entonces, a pesar de que el número de Reynolds no sea muy grande, los son tan grandes que ya no llega la subcapa laminar esa, no llega a cubrirlo. Por lo tanto, desde el punto de vista hidráulico, no es lisa. Entonces ya empieza a aparecer, digamos, un factor de pérdida muy grande. Fíjense, los factores de lambda acá son bastante altos, ¿sí? Ya lo vamos cuando lo utilicemos un poquito más, digamos, en los problemas, ahí se van a ir dando cuenta un poco. Pero fíjense acá, ¿qué es lo que hecho? El Moody ha puesto la ecuación de Poisson-Boulier acá, la de 64 sobre Reynolds, y ha puesto la de Wyckoff acá para toda la zona de cualquier número Reynolds, digamos. ¿Sí? Entonces me dice usted, bueno, ¿y qué pasa con la de Blasius? ¿Qué pasa con las otras? Con las otras pasa lo mismo, nada más que digamos, en cierta manera se sobreponen, digamos, se sobreponen con la otra ecuación de Blasius. Fíjense, esto es, digamos, en cierta manera, digamos, resumen de cómo del diagrama de Moody grande, digamos, donde ustedes tienen acá, esta es la zona, digamos, laminar, donde está la ecuación de Poisson-Boulier, acá está la ecuación de Blasius, que es esta, y la primera de Karman, la segunda de Karman, y la ecuación de Cox-Webb, que se sobrepone con las otras, o sea que son todas las mismas, dan los mismos resultados, muy parecidos, digamos,
Entonces, en definitiva, ¿qué es lo bueno que ha hecho Moody? Lo bueno que ha hecho Moody es que me ha metido toda esa ensalada, digamos, de ecuaciones que hay, me la ha metido en un gráfico. Entonces yo, no importa, no tengo que estar pensando, che, ¿cuál tengo que usar? La de Blasio, no la de Koch, no la de Karman, no la de Planck, no. Directamente yo vengo con el número de Reynolds, con la rugosidad relativa y obtengo cuánto vale el coeficiente lambda, digamos. ¿Entendió? O los perdí, los maté. ¿Alguno ya lo había visto, lo había analizado algo alguna vez a esto? No, y se entendió más o menos porque... ¿Alguna consulta, duda, algo? Profe, Sí. lo que estoy escribiendo recién aparece en pantalla ahora después de mucho tiempo, así que era medio difícil de interpretar lo que iba escribiendo. Bueno, a ver, vamos de vuelta. La zona amarilla sería, digamos, donde nosotros tenemos flujo laminar. Donde, por supuesto, solo sirve la fórmula de Poiseuille, que es 64 sobre el número de Reynolds. Por eso, fíjense ustedes que es recta, ¿sí? Todo lo que sería la zona amarilla. Después, la zona verde sería donde ya el factor de fricción depende tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa, ¿sí? Donde está, por supuesto, la ecuación de White-Coat. Y después la zona azul que ustedes ven, digamos, ese cuadriculado que yo le he hecho azul, sería toda la zona donde ya es completamente rugoso. ¿Qué significa? Que la subcapa laminar esa no llega a cubrir los picos. O sea que desde el punto de vista hidráulico, en cierta manera, digamos, el cañito deja de ser liso. Entonces, eso que aparecen van por encima, digamos, de la subcapa laminar y eso, digamos, ya hacen que no dependa del número de Reynolds y el factor de fricción dependa exclusivamente de la rugosidad relativa, ¿sí? Esa es un poco la idea, digamos, de este gráfico, digamos, de las tres zonas. Y por supuesto después tienen, fíjense, en la parte de arriba, esa zona crítica que se llama, que sería, digamos, que no hay nada, que no es ni laminar ni turbulento entre los 2000 y los 4000, digamos, ¿sí? Bien, profe, y en la zona de las curvas, ¿cómo es la forma de leer el gráfico? Mirá, vos tenés cada curva de estas, después se hacen rectas, a la derecha hay un montón de valores, 0,002, 0,00, esa es la rugosidad relativa. Esa es la rugosidad relativa, es decir, es dividir la rugosidad absoluta en el diámetro. ¿Sí? Con ese valor de rugosidad relativa, con el número de Reynolds que ustedes tengan un valor de número de Reynolds de 100.000. Espera que voy a borrar todo este garabato que he hecho acá. Vamos a borrar un poco todo esto. Borremos un poco esto. Quedó bastante. Bien. Entonces, supongamos que vos vengas con... Ahí ya lo ves limpito al dibujo. Todavía no. No, sí demora un buen rato en aparecer. Bueno, vamos a esperemos así, porque... ¿Cómo es el tema, digamos? Supongamos que vos empezás a hacer el cálculo, vos has terminado la velocidad, te andó el caudal, el diámetro, has elegido, eso y lo vamos a ver más adelante, y vos podés calcular el número de Reynolds, porque tenés el diámetro, tenés la velocidad, tenés la densidad, supongamos que sea agua, y tenés la viscosidad dinámica. Supongamos que a vos te da 100.000 el número de Reynolds, ¿sí? Número redondo, supongamos 100.000, o sea, el valor que ustedes tienen acá. ¿Sí? Sí. El día a las 5 ese que aparece abajo es 100.000. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Venís con ese 100.000, digamos, ¿dónde está? No perdí el puntito. Venís con ese 100.000 y tirá una recta
para arriba. ¿Está? ¿Es ahí a la recta o no? ¿Todavía? Todavía no, pero me entiendo. Ahora supongamos que vos ya te vaya a aparecer. Ahora supongamos que vos tenés una rugosidad, tenés un caño de acero nuevo que vale 0,5 milímetros, la rugosidad absoluta. Entonces vos tenés 0,05 milímetros, supongamos que lo divide en un caño que tiene 100 milímetros de diámetro. ¿Sí? O sea, un caño más o menos de 4 pulgadas. O sea que eso te da una rugosidad relativa de 0,0005. O sea que más o menos tendría un valor intermedio por acá. Esta sería más o menos 0,005. ¿Sí? Entonces yo sigo esta curva, sigamos la de 0, sigo esta curva que está entre las dos, la sigo, hasta que se me intercepte con la recta esa. Y obtengo el punto X, le llamemos así, lo he marcado ahí. ¿Sí? ¿Ya han visto por lo menos la recta vertical? Sí, la roja sí, sí se ve. Bueno, ahora va a ver que yo calculo la rugosidad relativa, que es la absoluta dividido en el diámetro. Entonces yo le estoy poniendo acá que el diámetro del caño es de 100 milímetros y que la rugosidad absoluta, epsilon, es 0,05 milímetros. Entonces obviamente la rugosidad relativa es 0,0005. Entonces ven que obtienen el X, de interceptar las dos, vienen hacia la izquierda y obtienen el valor del coeficiente lambda. En este caso, esto no es 2, como aparece a la izquierda, sino que es 0, esto es 10 a la menos 2, es 0,02. ¿Sí? Entonces el valor lambda para ustedes vale 0,02. Y en base a eso ustedes después van y ponen la fórmula y calculan la HR y así calculan la pérdida por L que ustedes tengan entre el tramo 1 y el tramo 2. Sí, ya lo han visto ahí a los garabatos que yo lo voy haciendo. Sí, ahora sí llegó. O sea que básicamente tirar la línea recta por el número de Reynolds, después ir y ver la rugosidad. Exacto. Y donde esas curvas, ahí elegimos la curva, donde la curva se intersecta con la vertical, ese a la izquierda nos da el valor de la vertical, el lambda. O sea, vos tenés acá a la de izquierda los valores de lambda, a la derecha tenés los valores de la rugosidad relativa y abajo tenés los valores del número de Reynolds. Tengan algo, ¿cuál es el error común? Ustedes vienen al diagrama de Moore, entran con la rugosidad relativa, entran con la rugosidad absoluta. Obviamente la rugosidad absoluta es más grande. ¿Sí? Entonces le va a dar un error. ¿Sí? Imagínense, una rugosidad absoluta es 0,05. Entonces ustedes van a andar más o menos por acá arriba. Entonces obviamente va a dar un coeficiente de fricción. Miren, si yo lo interceptara arriba, le va a dar un coeficiente de fricción de 0,7. Acá arriba le va a dar. Ya cuando la vean, cuando se haga. Digamos, si yo usara el 0,05 y no el 0,0005, digamos. Entonces tengan cuidado, tienen que entrar con la rugosidad relativa y no con la rugosidad absoluta. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso, digamos. Ahí ya han llegado a verlo, a la recta que le he hecho arriba, bueno, la recta, digamos, la línea que le he hecho arriba, digamos. Ahí apareció. Bien, entonces fíjense la diferencia entre 0,7 y 0,02, digamos. O sea, eso tienen que tener mucho cuidado, digamos, ¿sí?
Bueno, ahora, ¿qué pasa? Hasta ahora yo les vengo diciendo no, que el diámetro de acá, que el diámetro de allá, pim, pim, perfecto, y que está bárbaro. Ahora, resulta que hay un tema. Usted está hablando todo sobre, con el respecto a cañerías redondas. ¿Y qué pasa cuando yo no tengo una cañería redonda? ¿Sí? Es decir, cuando yo tenga una cañería, por ejemplo, cuadrada, o una cañería rectangular, o un canal trapezoidal. Entonces, ¿qué pasa con la pérdida? Porque ya no tengo, digamos, el redondito, el diámetro, el clásico, digamos, que venimos utilizando hasta ahora. Entonces ahí aparece el concepto de radio hidráulico. ¿Qué es radio hidráulico? El radio hidráulico que nos va a permitir, en cierta manera, utilizar la misma fórmula que venimos utilizando, pero para secciones que no son circulares. Ese es el concepto de radio hidráulico, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el concepto de radio hidráulico? El radio hidráulico, obviamente, la pérdida por superficie, digamos, de una cañería depende mucho, digamos, de la superficie mojada que tenga. No tanto, no solo de la sección transversal. Es decir, si está completamente, por ejemplo, el tubo lleno, o si está lleno hasta la mitad, o si, por ejemplo, si en el caso de un canal yo tengo solo 3 secciones porque hacia arriba está abierto y yo no tengo nada, digamos, yo tengo aire que prácticamente no me genera rozamiento, digamos. Entonces es muy importante ver cuáles son las paredes mojadas, ¿no es cierto? Y eso es lo que me define el radio hidráulico. El radio hidráulico se define como el área transversal sobre el perímetro mojado, que se llama. Es decir, supongamos que yo tenga, espero que llegue lo más rápido posible, que yo tenga una superficie, en este caso un canal rectangular. La superficie es rectangular, pero el canal, digamos, supongamos que está lleno hasta la mitad. Que esto sea agua, digamos. ¿Sí? Ya cuando les llegue el dibujo lo van a ver a la derecha. Entonces, el área, por supuesto, es el área transversal de toda superficie azul es. Pero el perímetro mojado, es decir, lo que me genera a mí resistencia de superficie, en realidad es solo lo verde. Es la base y las dos alturas hasta el nivel libre, nada más. Eso va a ser el perímetro mojado. ¿Sí? El área, por supuesto, va a seguir siendo el área completa, digamos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se define como el área hidráulico, el radio hidráulico, es la sección transversal del fluido sobre el perímetro. Si tiene una superficie libre, no hay que incluir. Si yo tuviera un caño redondo que va lleno hasta la mitad, ¿sí? Yo no tendría que usar el diámetro completo para calcular la pérdida. ¿Por qué? Porque en realidad solo está lleno hasta la mitad. Entonces tendría que usar como área la mitad del círculo y como perímetro mojado la mitad del perímetro de la circunferencia. Entonces mis cálculos cambiarían. ¿Por qué? Porque mis cálculos serían menores. Ese es el radio que yo tendría que usar cuando ponga la fórmula. ¿Sí? ¿Han llegado ya a ver los dibujitos que yo les hice? Sí, ya llegó el último, que es media cañería media cena, perdón. Entonces, exactamente. Entonces, fíjense, si yo tuviera una cañería circular completa, el radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado. ¿Cuánto vale el área? El área. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Esto es el área. Pi por diámetro cuadrado sobre 4 es el área. ¿Cuánto vale el metro? Como está completamente lleno, pi por diámetro. Entonces, el radio hidráulico valdría el diámetro sobre 4. Es el valor, digamos, del radio hidráulico, por ejemplo, para una circunferencia. Para un cuadrado sería el área sobre el perímetro, o sea, el área al cuadrado sobre 4 veces el área, o sea, el radio hidráulico sería el área sobre 4. Si fuera un rectángulo completamente lleno,
sería el área que es A por B sobre el perímetro que es 2 veces A más 2 veces B. Entonces, fíjense, si yo lo pongo en la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no es cierto? Si yo pongo que mi radio hidráulico, en función del radio hidráulico, vale el diámetro sobre 4, obviamente, para el círculo, llamemos así, la ecuación de Darcy-Weisbach me queda HR es igual a lambda por L sobre 4 veces por el radio hidráulico, es 4 por el diámetro sobre 2, o sea, me queda el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2G. O sea, queda igual, digamos, que nosotros, como ya habíamos obtenido, digamos, la ecuación de Darcy-Weisbach para una superficie cilíndrica, ¿sí? Entonces, recuerden, es el área sobre el perímetro mojado. Si yo, por ejemplo, en la sección rectangular esa que ustedes están viendo ahí, esté analizando, esté haciendo el análisis de un canal que va lleno hasta la mitad, ¿sí? Entonces, el área va a ser A sobre 2 por B, y el perímetro mojado va a ser 2 veces el área sobre 2 más una sola vez B. Por lo tanto, el radio hidráulico en ese caso, en el caso de que fuera la mitad, va a ser el área sobre 2 por B sobre el área más, o el A más B, digamos. ¿Sí? Ese va a ser el radio hidráulico que yo tendría que utilizar si yo tuviera lleno hasta la mitad el rectángulo ese, si fuera, por ejemplo, un canal. ¿Sí? ¿Ha llegado ya lo que he escrito? Todavía no. Ahora sí. Todavía no. Footer. Ahí está. ¿Sí? Simplemente para que lo tengan en cuenta, digamos. ¿Sí? Bueno, hasta todo esto que venimos hablando eran todas las pérdidas primarias, o sea, todas las que eran pérdidas de superficie, ¿se acuerdan? Nos queda ver ahora cuáles son las pérdidas secundarias o las pérdidas de forma, ¿sí? Para las pérdidas secundarias, que son todas las pérdidas, los accesorios, válvulas, codos, todas las cosas raras que tiene una cañería, o sea, todas las perturbaciones que nosotros le metemos, digamos, a una cañería, las podemos calcular por dos métodos también. El primer método, que es una formulita especial, digamos, en la cual yo simplemente pongo un coeficiente por la velocidad al cuadrado sobre 2G y obtengo cuánto es la pérdida que genera ese digamos, le llamamos así, accesorio. Un segundo método que se llama el método de la longitud equivalente. ¿Qué significa? Es como que yo sacara, por ejemplo, esa válvula y agregara metros de cañería que me generan la misma pérdida que esa válvula. ¿Sí? Entonces encuentro esos metros equivalentes y lo calculo como si fuera una pérdida primaria. ¿Sí? Esos son los dos métodos que hay. No son iguales. Para ver, cuando hagan cálculos pueden utilizar un método o el otro, y hay pequeña diferencia entre uno y el otro porque son muy empíricos. Todos los métodos son muy empíricos, digamos. Fíjense, el primer método es digamos, que se utiliza mucho, es análogo a la ecuación de Darcy-Weisbach, pero en vez de tener lambda L sobre D, C cuadrado sobre 2G, se reemplaza todo el lambda por el L sobre D, o sea, toda la parte esa, por un coeficiente psi. Y ese coeficiente psi, que es adimensional, digamos, habla. Por ejemplo, si yo tengo una entrada o una salida de una cañería donde hay una pequeña estrangulación acá, en función del diámetro que yo tenga, ¿sí? Y de la longitud L a la cual sale el caño, yo obtengo diferentes valores de L sobre D que me dan distintas curvas, y en función del espesor y del diámetro, de la relación del espesor y del diámetro, vengo y obtengo el coeficiente ese de estrangulación en este caso.
Entonces, una vez que tenga el coeficiente, lo multiplico por la velocidad al cuadrado sobre 2G y yo ya voy a saber cuánto es la pérdida de este accesorio. ¿Sí? Simplemente eso. Por ejemplo, acá tienen, si la salida es redondeada, abajo, si la salida es redondeada, es suave, ¿no es cierto? Supongamos que sea la descarga de un tanque, entonces, si en vez de ser tan brusca como en arriba, yo la hago redondeada y suave, en función de la relación del radio de la redondez y del diámetro de la cañería, yo obtengo el valor del coeficiente ese psi. Obviamente, a medida que es mayor el diámetro de la cañería, es un chico porque tiene menor influencia, digamos. Acá tienen, por ejemplo, si usted tiene una derivación en T, en función de los caudales que entran, un caudal Q1, un caudal Q2, la relación entre los caudales, el ángulo que tiene, obtienen un valor de coeficiente. Si es una T convergente o si es una T divergente. Tienen distintos valores, digamos. ¿Sí? Los codos, por ejemplo, directamente le da un valor. Un codo corto de 90 grados vale 0,9, un codo de 45 vale 0,45, de radio largo vale 0,35. Después, por ejemplo, acá van viendo ya la imagen va pasando más a medida que va mi voz, o también se demora en pasar la imagen. Sí, Todavía sí. no. O sea, va más o menos pareja la imagen con mi voz. No, estamos en la primera placa todavía. Ahí pasó a la segunda, a las válvulas y accesorios. Bien. O sea, ahí están viendo todos los tipos de válvulas abajo. Sí. Ahí hay un montón de válvulas, válvula de globo, válvula esclusa, válvula de diafragma, todas las válvulas, válvula de filtro, la 18, todo lo que ustedes ya han visto, digamos, en dibujo, que lo analizaron. Entonces, fíjense, el siguiente tabla, que ustedes ya la van a ver aparecer, arriba tienen esos 15, 20, 25, 32, 40 son los diámetros nominales. A la izquierda tienen el tipo de válvula y el número y el coeficiente, digamos, en función del diámetro de válvula que ustedes tengan. Entonces ustedes pueden ir a sacar el coeficiente. Si ustedes tienen varias válvulas, ¿no es cierto? Tienen una válvula globo, una válvula, no sé, una válvula cuchilla, buscan el diámetro de la válvula, buscan el tipo de válvula y sacan cuánto vale el coeficiente ese psi de corte, digamos, el psi lo multiplican por la velocidad al cuadrado sobre 2G y obtienen cuánto es la pérdida de esa válvula. Obviamente, sumarán después las pérdidas de la válvula, de los codos que tengan, de todo lo que tengan, digamos, en la instalación, sumado a la pérdida primaria, y esa va a ser la pérdida total que ustedes tengan, digamos, en su instalación. ¿Sí? Ese es un método, digamos. El segundo método es el método de la longitud equivalente. ¿Sí? Díganme cuando ustedes vean ya la presentación donde diga segundo método. Sí, ahí apareció el título. Bueno, el segundo método, ¿en qué consiste? Digamos, simplemente en tratar de encontrar, si ustedes dicen, bueno, esta válvula, si yo, digamos, de tratar de buscar cuál sería su equivalente en metros de cañería. Es decir, lo que ustedes hacen es, en cierta manera, transformar una pérdida secundaria en una pérdida primaria. O sea, que hacen transformar una pérdida de forma en una pérdida de superficie. ¿Cómo? Diciendo, bueno, mira, esta válvula equivale a 30 metros de cañería. O sea, le da la misma pérdida a esa válvula que si ustedes tendrían 30 metros de cañería. O este codo, ¿cuántos metros de pérdida? Y es lo mismo que vos tuvieras 3 metros de cañería más. Equivale la pérdida una con la otra, digamos. Ese hermoso, digamos, en cierta manera, todo de la longitud equivalente, ¿sí?
Ahora, díganme cuando vean ustedes la fila donde hay unos rujitos y hay, digamos, un monograma de 3 escalas. ¿Lo ven ahí ya? Nada, por ahora. Ahora sí. Ahí se ve perfecto. Bueno. Bien, entonces, sumamos, ¿cómo es esto de la que usted tiene que obtener cuál es la longitud equivalente de una válvula globo de 8 pulgadas, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se trabaja con este monograma? Ustedes tiran una línea que una el punto que dice válvula globo, ¿sí?, con el punto a la derecha donde dice 8 pulgadas. ¿Sí? O sea, ustedes tiran una línea, ¿no es cierto?, entre la válvula globo, una escala que tiene a la derecha que dice 8 pulgadas. ¿Sí? Esa línea naranja que yo he tirado ahí, esa recta, me intersecta la escala que está en el medio, fíjense, y ahí yo obtengo que la longitud equivalente, ¿sí?, la longitud equivalente a esa válvula serían, por ejemplo, 33 metros de cañería. ¿Qué significa? Que mi cálculo, por ejemplo, si yo en vez de usar el coeficiente psi ese, pongo no, ahora la pérdida de la válvula esa va a ser lambda por la longitud equivalente esa que yo he obtenido sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2g. ¿Sí? Así calcularía yo donde pondría los 33 metros esto como longitud equivalente. Y en vez de usar la otra fórmula, digamos, con el coeficiente psi. O sea, pero nosotros tenemos que considerar que el accesorio o la válvula tenga también el mismo tipo de pérdida primaria que la cañería que estoy usando, ¿verdad? No. Vos vas a tener una cañería, supongamos que vos tengas 100 metros de una cañería de 8 pulgadas y le pones una válvula a la entrada o a la salida, digamos, una válvula a la salida. Entonces, vos, ¿cómo podrías hacer? A ver, voy a dejar de compartirle esto porque voy a terminar la clase el jueves, porque la verdad que está bastante complicado que ustedes no puedan ir viendo, digamos. Mi planteo es que el accesorio, profe, mi planteo es que el accesorio en sí, digamos, tiene, por ejemplo, cierta rugosidad. Está bien, pero escucha, ¿cómo el análisis, digamos? Supongamos yo te digo, bueno, calculame cuánto pierdo yo. Desde acá tengo 100 metros y en la punta de la cañería pongo una válvula globo como esta, digamos, para que el agua caiga, lo que fuera. Entonces yo te digo, bueno, calculame la pérdida. Entonces vos decís, bueno, primero calculo la pérdida primaria. Entonces, tengo la velocidad, tengo el diámetro del caño, tengo la rugosidad del caño, hago el calculito, calculo el lambda, voy al diagrama Moore con el número de Reynolds, flujo turbulento, entro, pim, pum, pum, saco, me da, supongamos, no sé, 20 metros. No sé, es decir que yo, desde la entrada hasta la salida, he perdido 20 metros, digamos, o sea, 2 kilos por centímetro cuadrado, cualquier valor. Eso de primaria. Me falta todavía calcular la pérdida que tiene la válvula. Entonces, ¿cómo puedo calcularlo? Puedo usar un método de calcular ese coeficiente psi por la velocidad al cuadrado sobre 2g. Me voy a una tabla, busco válvula globo, el coeficiente psi vale 20. Entonces, 20 veces la velocidad al cuadrado sobre 2g me da tanto metro y la pérdida total de esa instalación van a ser los 20 metros de la primaria más los 5 metros de la válvula. O sea, yo pierdo 25 metros en esa instalación. La otra forma es decir, bueno, en vez de utilizar ese coeficiente psi, es como que yo a esa válvula la saco
y con el monograma ese que yo le mostraba, reemplazo por 30 metros más de cañería. Entonces ustedes calculan las pérdidas ya totales como longitud de 100 metros más 30 metros más de cañería, que te darían la misma pérdida la válvula puesta, digamos. O sea, ves como que vos reemplazás, en cierta manera, la pérdida, digamos, de la válvula por metros de cañería. Es como que te cambio la pérdida tuya de la válvula por pérdida de metros de cañería, digamos. Hacemos un intercambio que es equivalente. ¿Se entiende? O más o menos. Sí, la convierte en una pérdida primaria con las mismas características de la cañería que está usando. ¿Sería Con eso? la misma característica, exactamente. Con la misma característica. Exactamente, con la misma característica, digamos. ¿Me entendés? O sea, es como que vos, por supuesto, esto es un ejemplo muy sencillo. ¿Para qué te sirve esto? Bueno, vos por ahí, depende cómo vos lo armé al cálculo. Por ahí yo armo los cálculos, todas las primarias por un lado y la secundaria uso el coeficiente sí. Directamente, primero convierto todos los accesorios en longitud equivalente y meto toda la longitud en la primaria y hago un solo cálculo. Ya vamos a ver que no dan iguales, hay pequeñas diferencias entre un método y el otro. Pero después, ¿dónde va a estar el criterio tuyo? Es decir, bueno, mira,